El alma del micrófono, voces que nos dan una señal. Un programa de cultura rock. Amigos del alma del micrófono, es un placer para mí hoy presentarles a uno de los invitados que siempre he querido tener en este espacio. Para muchos es un referente, porque es el verdadero referente. Lleva 3 décadas enseñándonos lo que es amar el rock, lo que es sentir el rock y lo que es vivir el rock. Es uno de los referentes culturales más importantes de la radio pública en Colombia, y pues para mí es un placer presentarles al maestro Andrés Durán. Maestro, feliz noche, un placer que esté con nosotros en el alma del micrófono. Muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecido. Bueno, maestro, usted ahorita entra a turno entonces con su programa, entonces vayamos al grano. Andrés Durán es un historiador, productor, escritor, melómano, como lo podemos ver en la imagen. ¿Cómo fue la infancia de ese Andrés Durán en esa Bogotá de los años 70? Bueno, yo nací en los 60. Sí, señor. Era, 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 era un sitio que parecía que iba a ser la capital de un país. Eh, Había bastante cultura, habían almacenes bastante lujosos. Estoy hablando del vecindario donde yo crecí, ¿no? En Chapinero. Todo era muy distinto, ¿no? Los almacenes, los pisos de las calles, mm, todo en general era muy cercano a Europa. Mm, los postes eran corrugados, mm, no había mucha gente en las calles, no había muchos carros, era muy agradable salir. Eh, Fuera de eso, tuve la suerte de que este barrio, llamado Chapinero, fue el primer barrio donde se introdujo el rock and roll en nuestro país. Entonces, no fui ajeno a esto. Desde que estaba creciendo por estas calles, mis familiares escuchaban música clásica, música rock, que pues también es un privilegio, estando en un país tropical, poder escuchar estos tipos de música desde tan corta edad, ¿no? Esto me formó el oído y pues la apreciación musical ante todo. Fue algo muy importante para mí, haber crecido en este barrio. Donde no hubiera sido así, no estaríamos hablando, porque mis juguetes eran los LPs, las películas en los teatros. Entonces, ¿qué puedo decirlo? No fue nada forzado, ni fue nada tardío, ni en el colegio, ni en la universidad. No, esto fue desde los 0 años. Y a medida que iba creciendo, parece que por cuestiones del destino, los sitios donde me iba ubicando iban siendo a su vez los epicentros del rock, porque para mediados de los años 70, todo esto de Chapinero se fue para la avenida 19, y curiosamente por esa época me fui a vivir con mi padre, que vivía en el edificio Sabana, en la 19, entre cuarta y quinta. Entonces pues tenía acceso a todas las casetas, a todos los señores que importaban los vinilos, nuevamente los almacenes, porque en el centro había muchos almacenes de LPs, de vinilos, los teatros. Después de que me gradué del colegio, mm, me toca prestar servicio militar, y pues cambiaron todos mis planes. Yo no pensaba viajar al exterior, pero pues a muy temprana edad me di cuenta de nuestro país, ¿no? De lo que estamos viviendo con los narcos y todo eso. Entonces decidí irme para la ciudad de Los Ángeles, que en ese momento era la capital del metal en el mundo. Entonces pues fue Chapinero, 19, Los Ángeles, sin proponérmelo, pues siempre he estado sentado en las mecas del rock, por decir algo. Entonces eso me ayudó mucho para poder ilustrarme y para poder adquirir conocimientos, ¿no? Sí, maestro, de esa niñez tan privilegiada, llamémoslo así, con el contacto musical,
ahí sí, ¿cuál fue el primer acercamiento, el primer LP, el primer 45 revoluciones que usted dijo, me terminé, mejor dicho, este es mi camino, voy a forjar mi camino con este ritmo? Como usted ve a mi espalda, nunca ha sido uno, siempre han sido muchos. Mi vida no ha sido de una sola referencia, porque como te repito, cuando yo nazco en la clínica David Restrepo en la 61 arriba de la 13, mis abuelos estaban en la 61 con 13, mi mamá en la 66 con 13, todos estábamos en el mismo vecindario, entonces en la casa de mis abuelos estaban los discos de mis tías, ellas tenían Santana, tenían Traffic, tenían los Beatles, tenían muchísimos otros. En la casa de mi madre en la 66 yo tenía mis discos de los Beatles, tenía mis acetatos desde muy corta edad. Entonces, no era que me casara con una banda, ¿no? Pues los Beatles siempre fueron lo más importante, ¿no? Para los que entienden de rock and roll, pero afortunadamente no era un capricho de una banda, sino desde muy pequeño me daba cuenta que esto era un fenómeno de muchas bandas. Y ahí fue donde también me volví coleccionista porque mi pretensión no era tener muchos discos de muchos artistas, sino tener colecciones completas de los pocos grupos que me gustaban. Pues en los inicios no eran tantas bandas, entonces para mí era muy fácil coleccionar los discos de Yes, de Deep Purple, de Led Zeppelin y tenerlas eh, a mi acceso. Pero después la cosa pues fue creciendo, tal cual el rock fue creciendo y la cosa ya se pone más compleja, pero sí, no puedo decir que fue de un grupo. Mi grupo predilecto cuando era niño eran los Beatles porque eran los que más entendía, los que más estaban acorde a mis vivencias, a las películas de ellos, que las veía y estaban en las revistas, entonces eran importantes para mí también. Bueno, maestro, de una de las, ahí sí, pues para tomarlo solamente una canción, ahí sí, la canción de infancia de los Beatles que usted diga, cada vez que la escucha pasa el efecto Ratatouille, que lo devuelve a un momento feliz de su infancia o al momento más feliz, ¿qué canción de los Beatles podría escoger si tuviese que hacerlo? Cualquiera, cualquiera, mira, si tú estás en mi casa y estamos en un asado y tú pones la colección de los Beatles y vas saltando por canciones, te darás cuenta que yo me las canto todas, todas me las sé de memoria, ni una sola queda por fuera. O sea, yo me tomé esto bastante en serio. Vuelvo y repito, no soy de una canción. Yo te puedo decir mis canciones favoritas de cada álbum de los Beatles, por ejemplo. Es algo vertiginoso, es algo muy bueno. Es, decir una sola canción es reducir al grupo a algo y los Beatles, a diferencia de las demás bandas de rock, parece que cada disco fuera un género distinto. Entonces, desde la Beatlemania, que eran muy inocentes, me gustó y me atrapó cuando tenía 4 o 5 años de edad. Y las partes complicadas de Let It Be, de Abbey Road, también me sedujeron cuando tenía 8 o 10 años de edad. Entonces, yo puedo sentir lo mismo por un Love Me Do, que es muy ingenuo en cuanto a lírica, en cuanto a tempo, o puedo hablarte de un Helter Skelter del álbum Blanco, o de una I Want You, She's So Heavy del Abbey Road. Entonces fíjate que manejo todo el abanico, todo. Esto es, si yo te pudiera mostrar, yo acá tengo toda mi colección de los Beatles que la fui comprando a medida de los años, tengo los discos monofónicos colombianos, tengo la caja remasterizada, tengo los CDs, la colección en mono, o sea, la afición por los Beatles es dura. Y no es el grupo que tengo más discos, ¿no? Tengo más discos de los Stones o de Frank Zappa, pero me la tomé en serio, me la tomé bastante en serio con los Beatles. Pues ahí sí, dejémosle en un random, hagamos esta primera pausa musical. Vamos a ver qué nos ponemos de los Beatles, que es una de las recomendaciones y es la banda que ahí sí se tomó más en serio al inicio de su vida nuestro invitado, el maestro Andrés Durán, y regresamos. In my life, I've loved them all. Chicos, rock and roll. ¡Sí! Bueno, ¿qué tal la canción de los Beatles? Inesperada, ahí sí, un random, estamos con nuestro invitado, el maestro Andrés Durán. Maestro, cuéntenos de ese proceso, esa migración a California, a la meca del metal, a la meca de la música en ese momento.
cómo fue ir a forjarse y ir a abrir el abanico de música que usted ya traía desde su infancia y llegar allá. No fue nada fácil, no fue nada fácil porque mi padre era adinerado, era banquero, fue vicepresidente técnico del Banco de Colombia. Mi padre fue el primero que trajo los cajeros automáticos a este país. Mi padre fue el que convirtió la tarjeta Credibanco a Visa. Un hombre visionario, o sea, yo no soy ni la mitad de lo que él era. Entonces, pues yo no tenía ningún deseo de viajar. Yo en ese momento tenía un renegado del año, un equipo de sonido, tenía 2 bandas de rock. Eh, Estaba pasándola muy bien. Yo creo que mejor que nadie, porque en ese momento en Bogotá solo habían 2 almacenes de música, que eran la Casa Conti de instrumentos de música clásica y la Casa Nacional de la Música, que eran instrumentos de banda de guerra. Y yo, por las facilidades económicas y los viajes que hacía, ya tenía amplificadores, guitarra, bajo Rickenbacker, todos los fierros. Entonces estaba pasándola muy bien. Era juicioso en el colegio porque mi papá tenía sus normas. Y cuando llegó el momento de graduarme de bachiller, mi padre me dijo que quería estudiar. Entonces yo le dije que música. Entonces, si nos contextualizamos en tiempo y espacio, eh, en el único lugar que se podía estudiar música en la capital de este país era la Universidad Nacional. Entonces mi padre me dijo que él no iba a permitir eso, que tenía que estudiar en los Andes o en la Javeriana. Algo que lo entendía, ¿no? Porque mi padre hizo hasta segundo de primaria. Entonces, es claro que él quería lo mejor para mí. Pero pues a la vuelta de la esquina ni lo que él quiso ni lo que yo quise. Eh, Llegó un nuevo presidente al poder, que no quiero decir quién fue porque soy apolítico y detesto todos los políticos que han pasado por este país porque por eso estamos como estamos. Y, y me tocó prestar servicio militar. Entonces fue algo desconcertante porque yo me sentía preso después del el paraíso que estaba viviendo. Y mi padre, pues, de pronto le pareció que era algo bueno, no sé. El hecho es que eh, faltando como 3 meses para que me dieran la baja como suboficial del Ejército de Colombia, eh, pues me di cuenta de la corrupción, todo lo que se está viviendo ahora, pero a una menor escala. Entonces, pues, como era tan joven, yo tenía 16 años cuando presté servicio militar, eh, yo era tan joven y vi tantas cosas, o sea, yo no sé si ustedes sabrán, ¿no? Pero pues estar en el ejército es un pequeño mundo, ¿no? Del cuartel para adentro. Entonces dije, no, yo me voy de acá. Le comenté a mi padre viajaba mucho, yo también viajaba mucho, y me dijo, bueno, ¿para dónde se va entonces, ya que no va a estudiar? Entonces le dije, voy para Los Ángeles. Me dijo, se va para la capital del metal. Dijo, no, yo realmente no lo voy a apoyar en su proyecto, porque yo no quiero que mi hijo se convierta en un drogadicto y que regrese aquí a pedir limosna. Y pues realmente incómodo para mí, con mi círculo de amigos y lo que he logrado en mi vida, pues tener un hijo drogadicto y con todos estos connotaciones. Entonces yo le dije a mi padre, bueno, pues no hay problema, la decisión ya está tomada. Y pues vendí todas mis pertenencias y curiosamente lo único que no vendí fueron mis vinilos. No me pregunten por qué, porque gracias a Dios están acá, pero pues fue una locura porque yo los envié para Los Ángeles, o sea, es enviar leña al monte, una locura, cuando uno está joven es muy loco. El hecho es que la respuesta te la voy a responder ahora sí, ya que contextualicé mi ida, y es que me tocó solo. A mí me tocó solo sin la ayuda absolutamente de nadie y eso me hace muy orgulloso porque cuando yo aterricé en Los Ángeles yo llevaba un dinero y yo pensaba estudiar inglés y esto y lo otro y pues me recibió un país de primer mundo donde por la edad que yo tenía estudio gratis.
Entonces de entrada pude sortear las cosas, no como acá, que acá todo se debe, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta Sí. ustedes? Mientras que cuando hay un país con dinero y uno está disciplinadamente dispuesto a estudiar y aportar, el país ayuda. Entonces, en efecto, entré al high school, por la noche estudiaba en el adult school, en los inicios yo compré un automóvil, dormía en el carro, después ya conseguí un apartamento y poco a poco eh, salí adelante. El hecho es que ya a los 3 años le mandé un pasaje a mi papá para que si quería se fuera a vivir conmigo. Entonces imagínate cómo quedó este señor que era millonario y tenía todos los lujos, llegar y encontrarme mejor que él, sin ser millonario y sin tener que trabajar 40 años en un banco. Entonces fue un encuentro muy bello, él se disculpó, yo le dije que no tenía que disculparse porque lo que me había hecho era un favor, porque aprovecho para decirles a ustedes que desde los 16 años todo lo he hecho yo sin necesidad de préstamos, sin necesidad de papás, ni de hermanos, ni de pasar por encima de la gente, ni hacer negocios raros, ni torcidos, ¿no? Soy una persona trabajadora, disciplinada y ha sido dura la vida, pero pues me hace orgulloso. Yo creo que ha sido interesante haber logrado muchas cosas solo, ¿no? Y eso yo creo que también lo logré porque había estado un año en el servicio militar, ¿no? Entonces, estar sufriendo por el teniente, por el coronel, por la embolada de los zapatos, por cretinadas, pues cualquier esfuerzo que yo hiciera en Los Ángeles, pues iba a ser para mí. Entonces yo lo veía como que valía la pena la inversión. Entonces yo nunca me vi pues lavando baños, en penurias, ¿no? Afortunadamente yo sabía que con el idioma iba a lograrlo y pues sí, estaba en lo correcto. Gracias al inglés, pues pude conseguir buenos trabajos, buenas amistades, buenas cosas alrededor, ¿no? Eso sí, muy juicioso, porque cuando tú estás solo en una ciudad como Los Ángeles a los 16 años, gustándote el metal y el rock, pues es susceptible a enloquecer, ¿no? Pero pues yo fui muy metódico, estuve en una ciudad cercana a Hollywood, no iba a estar en La Hoya, pues tampoco tenía un vecindario con latinos para poder aprender bien inglés. O sea, tuve como una cantidad de estrategias que lograron que me ayudaran a salir adelante rápido. Wow, maestro. Bueno, hagamos el salto. ¿Por qué decide volverse a Colombia, volver a Colombia? Esa parte es triste porque precisamente mi propio padre, yo soy hijo único, me llamó en inicios del, me llamó en inicios del año 89 y me dijo que estaba muy mal de salud. Me dijo algo así como, me gustaría pasar los últimos años de mi vida con usted. Eh, Usted decide. Y pues imagínate, yo estuve casi 7 años construyendo mi futuro y recibir esa llamada, pues hubiera sido, pues tenía dos caminos, ¿no? Decir que sí y devolverme o decir que no y quedarme. Pero voy a ser sincero, mi padre me dio todos los gustos. Mi padre fue un gran amigo, teníamos una diferencia generacional increíble, porque yo nací cuando él tenía como 60 años. Entonces éramos como amigos, éramos como parceros. El hecho de que no me hubiera apoyado en las cosas, que, etcétera, pues yo hoy en día lo entiendo, ¿no? Porque él quería lo mejor para mí. Pero pues simplemente recordé eso, ¿no? Recordé los colegios en que compraban a 19 gracias al dinero que él me daba. Recordaba las salidas a comer, que nunca me faltaba el techo, qué sé yo, el amor, los consentimientos. Entonces resolví venirme, pues con la esperanza, entre comillas, de que se muriera rápido y devolverme. Pero pues esto de la muerte es algo complejo. Entonces él vino muriendo en el 94 y yo llegué acá a finales del 89 y comencé a trabajar en el Expreso de Rock en enero del 90. ¿Qué significa eso? Que al darme cuenta de que llegué y no pasaba nada, me tocó buscar trabajo y terminé trabajando en la radio sin proponérmelo. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual yo me vine a Colombia. Cuando se murió mi padre,
obviamente llevaba 4 años viviendo aquí en Colombia, yo quería devolverme a Los Ángeles rápidamente, pero en ese momento estaba muy bien acá, en ese momento tenía como 4 trabajos, recordemos. Estaba trabajando para 88.9, la superestación, trabajaba para la Radiodifusora Nacional de Colombia, trabajaba para Sony Music como promotor de Anglo, tenía mi propio sello Talisman Music, hacía traducciones, estaba yendo bien las cosas. Viajé a Los Ángeles, me encontré con mi novia del colegio que me estaba esperando y comencé a trabajar en lo que sería un posible regreso y repentinamente ocurrió lo mismo con mi señora madre. Entró en enfermedad y pues fue más compleja, mucho más larga la situación con ella. Entonces pues me detuvo y prácticamente me ancló a este país durante pues todas estas 3 décadas, porque la enfermedad de mi madre fue como en el 2003 y falleció como en el 2008, 2009. Entonces sí, me quitó mucho tiempo, mucho dinero, mucha vida, ¿no? Estar en ese proceso. Aquí lo importante es que después de la respuesta que te he dado, espero que les sirva a muchos de escarmiento, de lección, porque, por ejemplo, cuando yo iba a visitar a mi mamá en el lugar donde estaba bastante enferma, las enfermeras me decían que qué tan buen hijo yo era. Y yo me sorprendía, yo les decía pues que ni tan buen hijo porque yo me fui de la casa de mi mamá a los 11 años para irme a ir donde mi papá. Y pues mientras estuve en Los Ángeles, todo eso, pues yo no cuidaba de ella. Y pues cuando llegó el momento, pues cómo no iba a hacerlo. Y ella me decía, no, señor Durán, ellas me decían, no, señor Durán, es que acá hay pacientes que llevan 5 o 6 años y nunca los han visitado. Y yo decía, wow. Entonces que me doy cuenta que pues hay gente indolente, ¿no? Que tiene a sus padres y los abandonan. Entonces, wow, yo creo que precisamente gracias a la educación de mis padres yo no llegué a hacer alguna crueldad de estas, ¿no? Primero estaba como despacharlos a ellos del planeta Tierra dignamente y después sí pensar en mí, creo yo. Fuera de eso yo no estaba casado, no estoy casado ni tengo hijos, entonces podía ayudarlos. Entonces esa fue la razón por la cual me devolví y me quedé, porque pues ya a estas alturas de la fiesta ya uno tiene que reflexionar, mirar hacia arriba y decir, wow, increíble, ¿no? Yo vine a la Tierra fue al negocio de la felicidad humana, a entretener a mis paisanos que están con muchos problemas y pues creo que ha sido algo muy bueno, ¿no? Creo que he hecho lo que he querido, he aprendido mucho, he viajado, eh, la he pasado bien. Yo nunca, de pronto por haber sido un buen ser humano, la vida me ha retribuido de la misma forma, creo yo. Wow, maestro. Bueno, ahí sí, como lo decíamos en el segmento anterior, no nos vamos a encasillar ni en una canción ni en un álbum. Entonces, pero un tema, o ahí sí, una canción o una agrupación que durante esos procesos pues tan complejos que fue lo de sus padres, le daban como sosiego, lo Muchas, colmaban. muchas bandas. Pongamos un ejemplo, ya que me insistes, Sweet, por ejemplo, era de mis bandas favoritas, con Hellraiser, con Blockbuster, con canciones como Action. Me gustaba mucho lo pesado, lo rápido. Siempre me gustó eso, la pesadez. Entonces, pues vámonos con este recomendado y tengan en cuenta lo que nos acaba de contar nuestro invitado. El obrar bien siempre trae cosas buenas, ahí sí, cultivar para cosechar, entonces vamos a escuchar ahí sí, los vamos a sorprender, un random de las canciones que nos acaba de dar nuestro invitado, el maestro Andrés Durán, y regresamos. Probando, probando, probando. Oiga, ¿no cantará rock? Probando. Probando, probando. Bueno, nos fuimos ahí sí, como decía nuestro invitado, nos fuimos con algo pesado, nos fuimos con algo bien pesado en esta edición del Alma del Micrófono con el maestro Andrés Durán. Bueno, maestro,
háblenos de Talismán, de su sello discográfico, donde salen bandas tan importantes como La Peste, Neurosis, bandas que han sido significativas para el metal nacional. ¿Cómo surgió la idea de hacer Talismán y sigue con el sello o lo vendió? O háganos una pequeña remembranza de ese sello discográfico. Era el momento oportuno, yo creo, ya que tenía la experticia de estar trabajando en los medios, de estar trabajando en la parte administrativa, de haber sido melómano toda la vida. Mi mejor amigo era ingeniero de sonidos, de sonido grabado en Francia, cuando todavía no existía un pensum de ingeniería de sonidos en Colombia. Y un compañero del colegio adinerado. Hicimos un equipo pues, para hacer el sello disquero. Pero realmente la pretensión mía fue muy curiosa. Yo vi muy de cerca lo que fue la transición del LP al compact disc en nuestro país. Me explico, cuando yo comencé en el 90 en el Expreso del Rock, yo tenía una sección que se llamaba el Demo Expreso, que era dedicada a las bandas de rock colombiano. En su mayoría las bandas me llevaban sus demos en cassette. Sí. Era imposible pues que los llevaran en vinilo, ¿no? Porque es muy caro. Entonces, ¿qué sucede? Después entra el CD, después entran los quemadores y después ya ustedes saben qué sucede. Entonces, el proceso es, digamos, de darme cuenta que los que más dinero tenían sacaban vinilo, pero eran contados, digamos, Equimosis, Kraken, Cronos, inclusive Darkness, que yo estuve en esa producción de ese disco. Antes de Talismán trabajé con el Dr. Rocky Rocola Records como productor de Darkness. Y no había salido el primer CD de metal bogotano. Entonces yo le dije a Juan José y a Fernando, a mis socios, les dije, hagamos un sello, por lo menos para que seamos históricamente los primeros en haber lanzado un CD de metal colombiano. Y lo hicimos. Yo sabía que había que hacerlo muy rápido. Entonces, en ese momento, la agrupación que ya había adelantado trabajo y que ya Juan José precisamente los grabó en Audiovisión, donde él trabajaba, era Neurosis. Entonces, fue la primera banda a la mano para lanzar su primer disco, que fue El Verdún. Y después del impacto del disco en las tiendas disqueras, en los almacenes, pues llegaron a mí agrupaciones como La Pestilencia. Bueno, acá no se pueden hablar de grupos, sino de personas, ¿no? Llegó a mí Héctor Buitrago para que distribuyera el primer disco de La Pestilencia a través de mi sello. Llegó a mí a Alfonso Pinzón de Agony para que hiciera el mismo trabajo con su disco que acababa de ser lanzado. Llegó el señor Joseman Adame de la agrupación Killcrops con las mismas pretensiones. Luego el profesor Álvaro González Villamarín lanzó su primer disco y quería que saliera bajo el sello de Talismán. Entonces, digamos que fue bonito, pero no vendíamos, o sea, la gente los copiaba en cassette, no existían quemadores, entonces el dinero no rotaba. Yo no podía colectar la plata que invertía para lanzar nuevas bandas. Entonces, por supuesto, esto quebró y pues más adelante ya sale el quemador y menos mal, agradezco no haber invertido más dinero porque pues sí se perdió en esa época como unos 15, 20 millones de pesos, que pues fue harto dinero, que podía haber invertido eso en otras cosas. Entonces creo que fue mucho dinero por aprender. Y colombianamente hablando, pues muchas envidias, muchas intrigas, muchas cosas. Entonces resolvimos con Juan José Viviescas y Fernando Tobón, pues no seguir adelante con esto porque era más las decepciones que las alegrías. Era muchos esfuerzos porque las cosas se hacían profesionalmente, ¿no? O sea, era grabado en un estudio profesional, se mandaba al exterior a un sitio increíble que se llamaba los Disc Makers, con excelentes portadas, el sello, todos los estándares de gran calidad. El disco fue referenciado en revistas importantes como la RIP, los videos salieron por MTV. Entonces yo creo que la vuelta se hizo, ¿no? La vuelta se hizo.
pero yo no lo volvería a hacer nunca en la vida, porque de hecho siempre he tenido claro que en lo que yo trabajo es el negocio más desagradecido que hay, pero en nuestro país se dan garra. Entonces, zapatero a sus zapatos, me dedico mejor a hacer radio y a lo que he aprendido, porque pues fue bastante doloroso, o sea, en vez de haber sido algo, como te dijera, si hubiera estado yo en Finlandia, en Austria, el mismo país me hubiera ayudado y me hubiera condecorado por los esfuerzos que hice para la cultura del país y nuestras raíces y todo, pero no, no, es cosa seria. De verdad que respeto mucho a los que trabajan en esto. Deben de tener un colchón financiero muy grande porque, pues, como todos lo sabemos, en un país pobre es imposible parar la piratería. Es imposible. Si hoy en día ustedes viajan a Europa, a Alemania, a Francia, Inglaterra, ustedes se dan cuenta que no se puede bajar las cosas gratis, es un delito, ya tienen controlado eso, pero pues en países como el nuestro, que de hecho no hay leyes, etcétera, pues acá eso no ocurre. Entonces, vuelvo y repito, me quito el sombrero a los que gastan su dinerito en algo que sé que no les va a retribuir en su bolsillo, una inversión que no van a retribuir para pagar su arriendo, su mercado, es difícil, es algo bastante dramático. Ahora el negocio de la música cambió, ¿no? Yo estoy hablando de cosas del siglo pasado, pero creo, yo no sé si ustedes qué pensarán ahora, es más complejo todavía, ¿no? Porque pues la música está dominada por las plataformas digitales cuyos dueños son billonarios y le dan migajas a los artistas que están completamente seguros que se libraron de la piratería porque los cobija un Spotify, un Deezer, y no hay tales. Yo creo que el negocio de la música sigue en proceso de cambio y pues veremos qué sucede, pero pues esa lección que yo me di, wow, fue dura, dolorosa y costosa. Wow, maestro. Bueno, de ese doloroso aprendizaje, a hoy en día, ahí sí, tres décadas enseñándonos de rock, y amar el rock y entender el rock. Una vez yo estuve en una charla en la cual usted estuvo, decía, aquí en Colombia no hay emisora rock. Jamás nos forjaron para ser rockeros también por ser un país tan tropical y que siempre la Claro. chabacanería la que nos está dominando. ¿Por qué seguir Uf, en esa titánica labor de enseñar, de por- enseñar a vivir el rock? tienes toda la razón. Si eso lo dije en una conferencia, no sé hace cuántos años, ahora la cosa sí está compleja porque Bogotá se convirtió en Ñerolandia. Entonces, ¿qué sucede? El ñero se convirtió en una forma de vida. El ñero, pues, está lejos del inglés, está lejos de la cultura, está lejos del arte. Entonces, si en los 90 yo tuve problemas en introducir en mis programas a Guns N' Roses o Metallica, y había una pequeña brecha, esta brecha en los 90, ahora en los 2000 es así, porque ahora el el muchacho no se enreda con inglés, ni ritmos raros, ni nada, van por el reggaetón a la fácil, ritmo rápido, primario y a la cama, o sea, todo está fabricado para que no sea música para oír y prestar atención, sino sea de rumba, única y exclusivamente rumba o presexo. Entonces, ahora sí, más que nunca es cuando más se necesita que haya cultura y es cuando menos hay, porque por lo menos en los 70s, en los 80s, había canales de radio, había diversidad en el dial de la radio, pero pues de hace 14 y 16 años estamos en manos de RCN y Caracol, donde ellos solo programan sus intereses, entonces los intereses son el reggaetón y la novela con el ñero y el vigilante y la prostituta y el narcotraficante y todo lo que es, digamos, hacer apología a la desgracia de un país. Entonces, el rock se convirtió como en música exclusiva. Yo me siento hoy o sea, en vez de sentirme yo después de 30 años como que, bueno, la gente sabe de rock y hay un movimiento y, ¿cómo es que dicen acá? Eh, el, el circuito, ¿no? ¿Cómo es que dicen? La escena y el cuento, bueno, en fin.
Y no, yo veo esto peor en el sentido que eh, no, es como si fuera música clásica. Es como si yo estuviera programando música clásica para eruditos y como decía, la identificación de la HJCK para la inmensa minoría. Entonces yo nunca pensé que el rock, que es música popular para el pueblo, que no tiene raza, ni religión, ni estrato social, en el 2020 resultara como como una música elitista, qué sé yo, porque pues el país está tan añerado y tan bajo de cultura que pues no le van a botar ni 5 de atención a saber un mensaje en inglés, ni un ritmo raro, ni una distorsión, ni un maquillaje raro o esto. No, ustedes saben que una persona que tiene un bajo nivel cultural, antes le asusta ver eso y lo distorsiona, porque pues lo raro asusta, ¿no? Por eso estoy haciéndolo, ¿no? Si yo, por ejemplo, eh, fuera egoísta, yo me hubiera ido ya y estaría trabajando en otra cosa, qué sé yo, pero cada día que pasa y cada vez que veo yo más incultura y más narcotráfico y los políticos más ladrones y todo eso es cuando más yo digo, hombre, tengo que acompañar a la gente, darle felicidad, darle cultura, con que 2 personas lo hagan al día ya me siento un campeón, pero me sentiría muy mal estar acostado en mi cama pudiendo brindar esta cultura y no hacerlo. Wow, no, sí, esa charla la hizo aquí muy cerca de donde yo vivo, en Kennedy, donde, ahí sí, Ñerolandia total. La- No, entonces, es que en pues, todas partes, ya no hay sectores, en todo Bogotá es Negrolandia, todo Bogotá, ya no hay, ya es así. Yo comencé a percibir esto en Chapinero, precisamente como en el, qué sé yo, 2003, 2004, yo salí por la 72, que era un sitio chévere, comencé a ver todo como tan popular, la gente como vestía, lo que hablaban, que el parce, que el gonorrea, que la vaina, todo enfocado como a la cultura paisa narcotraficante, como a un retroceso, yo no sé, y estamos hablando como inicios de los 2000, yo decía, uy, ¿será que esto va a ser así? Sí, señor, fue así. ahí sí, una escena posapocalíptica. Pero bueno, maestro, hablemos, ahí sí, en estos momentos en que no podemos salir, pero ahora dicen que supuestamente el contagio se hace en la casa, uno se contagia es en la casa. El, el hacer estos rack session en la hamburguesería, ¿qué satisfacciones o qué frustraciones también le ha traído cuando los hacía No, antes? ninguna frustración. Jamás, ninguna frustración. Siempre admirado más bien después del discurso que acabo de dar de Ñerolandia, de que se llenen los sitios, de que vayan muchachos jóvenes, de que vayan veteranos, que me hagan sentir su cariño. No, para nada. Yo creo que tristezas ahí no hay, para nada. Lo que hay es precisamente llegar a un nivel de años donde puedo tener una amistad con el dueño de la hamburguesería y podemos hacer cosas sin estar pendientes del signo peso, sino más bien de aportar. De hecho, en diciembre estuve en la finca de él y le comentaba mis planes para este año, ¿no? Yo le dije, mire, yo, no, yo el año pasado estuve en bares, por las noches, esto. Este año, en 2020, no quiero bares, quiero ser académico, quiero dictar conferencias, quiero ver si puedo lanzar finalmente los 2 libros que tengo, que, como repito, si estuviera en Finlandia ya los hubiera lanzado el mismo gobierno y me hubiera condecorado por aportar cultura, pero no los tengo trancados por falta de billete y porque a nadie le interesa la cultura. Entonces, pues es una cantidad de cosas que, que pues, digamos, me doy cuenta de lo importante que es estar o sea, en vez de estar pensando en la cuarentena y en cómo ¿cómo es que dicen? Reinvento, más bien trabajar fuertemente. Yo creo que estoy trabajando el doble hoy en día, dobles turnos, poco descanso, pero lo hago con todo el gusto. Solo es mirar el noticiero para darse cuenta que hay problemas de desempleo y hay un caos que va a venirse en los próximos 2, 3 años. Entonces, tengo que aprovechar las bondades que me brinda la vida para pues, continuar enseñando y continuar, digamos, haciendo esto sin eh, sin el signo peso, sin el demonio del dinero y esto que la gente hace radio, hace eventos para, yo sé, para colectar plata porque hay que vivir de algo,
pero si yo tengo un sueldo a través de Radiónica, ¿por qué no voy a hacer unas conferencias gratuitas, no? El año pasado estuve en unos 10, 15 bares en los extremos más lejanos de Bogotá y en ninguna ocasión se cobró cover. La gente podía llegar sin que le cobrara, podía saludar, estar ahí, escuchar la música, ver las bandas. Entonces yo creo que es por ahí la cosa, ¿no? Esto de Ñerolandia no es para reírnos ni hacer apología, sino de preocuparse, porque no es chévere ser ñero. Si fuera chévere ser ñero, yo no hubiera estudiado, ni hubiera viajado, ni todas estas cosas, sino me hubiera quedado en la calle fumando hierba y qué sé yo, ¿no? Y eso no es la vida, eso no es la vida. Entonces hay que, como vuelvo y repito, si hay dos personas, si hay tres ñeritos que entienden algo para zafarse de esa fila de ovejos que van detrás de un sistema que los quiere pues tener ahí con los ojos vendados, pues qué bueno poder despertar a alguien y promoverlo para que estudie, para que si puede se vaya del país y pueda haber una cultura verdadera, que se dé cuenta que los raros son nuestros paisanos y no ellos, ¿no? Esa es la otra, que muchos piensan que porque son rockeros, los raros son ellos y no, los raros son nuestros paisanos con su reggaetón y sus cuentos raros de ñerismo y el exceso de alcohol y las drogas y el jíbaro y las putas y nada, eso no es la vida, ese es el ejemplo de lo malo del ser humano, de las casas de empeño, los moteles, eso no es chévere, eso no es la vida, eso no lo es, eso no lo es. Pues bueno, maestro, con base ahí sí a esta charla, yo sé que mucha gente va a estar ahí muy pendiente y va a hacer esa reflexión sobre ahí sí, esa situación de Ñerolandia y sobre esa falta de cultura que nos hace falta a muchos, porque no, a veces el rockero cree que porque el rockero es culto, no. Hay que evolucionar también, hay que leer y hay que tener en cuenta las demás cosas, pues solamente nos queda, y pues a mí en primera persona agradecerle por su tiempo y como usted siempre escribe, keep rocking y vamos a estar siempre pendientes pues del Expreso del Rock en más de sus 30 años, de sus emisiones, de lo que usted saca en sus redes sociales y pues estar siempre pendiente de qué nueva banda, qué nuevo recomendado nos tiene Andrés Durán para escucharlo, para analizarlo. Hace días veía una banda de black metal de Arabia Saudita y uno, black metal de Arabia Saudita, ¿de dónde viene esto? Entonces, ahí sí, aquí desde Cultura Rock somos seguidores suyos, estamos muy pendientes de sus publicaciones, de sus programas y por eso también lo queríamos tener aquí, como para también rendirle homenaje a tan gran labor y tan grande escuela que ustedes echen una sola persona. Es decir, es rector, profesor, decano de una universidad tan grande como es el Expreso del Rock, maestro. También soy el alumno, también soy el que sirve los tintos, también soy el portero. No hay trabajo que sea deshonrado. Les recomiendo que visiten el www.elexpresodelrock.com. Todo lo que tenía planeado en diciembre para desarrollar no se pudo hacer por la pandemia. Entonces he decidido hacer un plan B, que son podcasts también académicos que van a estar siendo publicados en todas las redes, ya sea Facebook, Spotify, en Deezer, en YouTube, en Instagram, en todas las redes voy a poner las cosas que van a suceder en los 30 años del Expreso del Rock. Bueno, maestro, entonces pues agradeciéndole su tiempo y como no nos vamos a, no vamos a llegar siempre a la misma canción, pues vamos a lanzar algo del Verdum, ese álbum icónico nacional, el metal nacional, pues para que la gente sepa de lo que se está hablando, porque Neurosis me suena, pero pues que escuchen algo de ese trabajo, ahí sí, tan bacano y espectacular que fue el Verdum, que fue hecho bajo el sello de Talisman Records, agradeciéndole a usted por su tiempo y por la deferencia con nosotros. Entonces, desearle... Muchísimas gracias. Entonces, pues a todos ustedes ahí, por favor, pongan atención a lo que nos acaban de explicar, a lo que nos acaban de hacer reflexionar. Y desde esta nave espacial que está medio intentando aprender, Gerson Romero, fuera. Listo.